Probando, 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 probando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, probando. Buenas noches, nos encontramos aquí presentando el segundo parcial para la materia de temas de aritmética y álgebra, una materia de la maestría en enseñanza de las ciencias naturales y exactas de la Universidad Nacional de Colombia. Em, la primera pregunta corresponde a la composición de polinomios con coeficientes racionales. Vamos a definir qué es un polinomio con coeficientes racionales. Supongamos que tengo el polinomio p de x de la forma a sub 0 más a sub 1x hasta a sub nx a la n, y que para todo a sub i se tiene que a sub i pertenece a los racionales. Entonces vamos a decir que el polinomio p de x pertenece al conjunto de los polinomios con coeficientes racionales. Esta sería la definición de un polinomio con coeficientes racionales. Ahora vamos a definir una operación que es la composición de polinomios. Lo vamos a hacer para dos polinomios que pertenezcan al conjunto de los polinomios con coeficientes racionales, y esta composición se define de la siguiente forma. Si tengo los polinomios, si voy a hacer la composición entre los polinomios f y g, esto es igual a f de g de x. La composición de polinomios es una operación que es cerrada en el conjunto de los polinomios, por lo tanto esta composición me va a dar otro polinomio. Respecto a la propiedad asociativa de la composición de polinomios, entonces debemos probar que si yo tengo tres polinomios y compongo primero los polinomios f y g y luego esto lo compongo con g de x, es igual que componer primero los polinomios g y h y luego este con el polinomio f. Vamos a ver la demostración de esta propiedad. Primero vamos a trabajar el lado izquierdo de la igualdad. Entonces tenemos que si compongo primero f y g y luego h, tenemos que esto nos va a dar, por definición, esto será f compuesto g compuesto h de x, que es igual a f compuesto g de h de x, y por último nos queda que esto será f de g de h de x. Si trabajamos ahora el lado derecho de la igualdad, vamos a tener que primero debemos componer los polinomios g y h. Por lo tanto, esto nos va a dar que esto es f compuesto g compuesto h de x, que es igual a f compuesto g de h de x, que es igual a f de g de h de x. Con todo esto podemos concluir que se cumple la propiedad asociativa en la composición de polinomios. Respecto a la propiedad conmutativa de la composición de polinomios, si tengo los polinomios f y g, no se cumple la composición de polinomios. Es decir, que si compongo primero los polinomios f y g, no es lo mismo que componer el polinomio g con el polinomio f. Para esto vamos a mostrar un contraejemplo. Un ejemplo en donde no se cumple esto, sea f de x igual a x más 1 y g de x igual a x al cuadrado. Si realizamos f compuesto g, notamos por definición que esto va a ser f de x al cuadrado, que es igual a x al cuadrado más 1. Si realizo g compuesto f de x, esto es igual a g de x más 1, que será igual a x más 1 al cuadrado. Aquí nos podemos dar cuenta que x al cuadrado más 1 no es igual a x más 1 al cuadrado. Por lo tanto, encontramos un ejemplo en donde la propiedad conmutativa de la composición de polinomios no se cumple. Ahora vamos a hacer un ejercicio respecto a la composición de polinomios, en el que, dados dos polinomios f y g que pertenezcan al conjunto de los polinomios con coeficientes racionales, vamos a tratar de encontrar el polinomio f compuesto g de tal forma que sus coeficientes dependan de los coeficientes de los polinomios f y g. Para esto vamos a inventarnos dos polinomios, un polinomio f de x que sea de la forma a sub 2x a la 2 más a sub 1x más a sub 0, y un polinomio g de x que sea de la forma b sub 2x a la 2 más b sub 1x más b sub 0. Si realizamos la composición del polinomio f con el polinomio g, tenemos por definición que esto va a ser f de g de x, es decir que debemos reemplazar el polinomio g de x en las x del polinomio f. Vamos a obtener entonces lo siguiente, la siguiente expresión que se encuentra en la parte superior. Luego podemos aplicar la propiedad asociativa a ese primer paréntesis que encontramos.
Realizamos esta propiedad porque vamos a usar el producto notable que conocemos, que es que a más b al cuadrado es igual a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Si realizamos este producto notable y luego lo volvemos a realizar y utilizamos la propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la suma, vamos a obtener un polinomio de grado 4 y finalmente al sumar términos semejantes nos encontramos un polinomio cuyos coeficientes van a depender de los coeficientes de los dos polinomios que teníamos inicialmente. Ahora vamos a definir qué es un polinomio y qué es el polinomio recíproco. Vamos a definir polinomio de una forma muy general. Entonces se llama polinomio en la indeterminada x y con coeficientes en un cuerpo conmutativo k a toda expresión que sea de la forma p de x igual a sub 0 más a sub 1x más a sub 2x al cuadrado más hasta a sub nx a la n, siendo los coeficientes a sub 0, a sub 1, a sub n elementos de un cuerpo conmutativo k. Cabe aclarar que un cuerpo conmutativo K podría ser el conjunto de los números racionales, podría ser el conjunto de los números reales y, ¿por qué no?, pues el conjunto de los complejos. Bien, entonces, ¿a qué vamos a llamar K de X? Entonces, K de X es un conjunto en el cual voy a reunir todos los polinomios, ¿sí? Todos los polinomios cuyos coeficientes pertenezcan a ese cuerpo conmutativo K, ¿sí? Que podría ser los racionales. Entonces, vamos a definir el polinomio recíproco de la siguiente forma. Si tengo un polinomio p de x igual a sub 0 hasta a sub nx a la n, cuyos coeficientes pertenecen a un cuerpo conmutativo k, el polinomio recíproco se define de la siguiente forma. Va a ser a sub n más a sub n menos 1 por x más a sub n menos 2x a la 2 hasta a sub 1x a la n menos 1 más a sub 0x a la n. Podemos apreciar que lo único que se hizo es que se cambiaron las posiciones de los coeficientes de tal forma de que ahora el coeficiente del término independiente viene a ser ahora el coeficiente del término principal, ¿vale? Básicamente así es como se construye el polinomio recíproco. Ahora vamos a definir qué es la raíz de un polinomio en general. Entonces, si yo tengo un polinomio p de x igual a sub 0 más a sub 1x más a sub 2x a la 2, hasta a sub nx a la n, cuyos coeficientes pertenecen a un cuerpo conmutativo k, y tengo alfa, que es una constante que pertenece al cuerpo, a este cuerpo. Si yo realizo P de alfa, que P de alfa sería el resultado de efectuar los siguientes cálculos, o sea, reemplazar en las x del polinomio que mencionamos anteriormente por alfa. Si yo resuelvo esta expresión y esta expresión me llega a dar igual a 0, entonces vamos a decir que alfa es una raíz del polinomio y viceversa, o sea, sí y solo sí. Bueno, ya teniendo esta definición, vamos a mirar un teorema respecto a la raíz del polinomio recíproco. Si yo tengo un polinomio p de x igual a sub 0 hasta a sub nx a la n, que pertenece en este caso al cuerpo conmutativo de los polinomios con coeficientes racionales, ¿sí? Si alfa pertenece a los racionales, entonces la raíz del polinomio p de x, bueno, y ese alfa es la raíz del polinomio p de x, entonces 1 sobre alfa, o sea, el recíproco de alfa va a ser la raíz del polinomio recíproco, ¿sí? Cabe aclarar acá que alfa debe ser un número diferente de 0. Vale, para demostrar esto, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a usar la definición que tenemos de raíz de un polinomio. Entonces, si alfa, que pertenece a los racionales, es una raíz del polinomio p de x, por definición de raíz que la acabamos de mencionar, podríamos decir entonces que p de alfa es igual a 0. Es decir, que cuando yo reemplace el valor de alfa en el polinomio p de x, voy a tener una igualdad
voy a tener la igualdad de la parte inferior, la cual es igual a 0. Ahora vamos a reemplazar 1 sobre alfa en el polinomio recíproco. Si yo debo demostrar que esto es una raíz del polinomio recíproco, debemos llegar a que al reemplazar 1 sobre alfa en el polinomio recíproco, voy a obtener el valor de 0. Para esto entonces reemplazamos todas las x del polinomio recíproco por 1 sobre alfa, obtenemos la expresión que vemos ahí. Al aplicar propiedades de potenciación, nos queda la segunda expresión que vemos ahí. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Como sabemos que alfa es diferente de 0, entonces alfa a la n sobre alfa a la n se podría decir que es igual a 1. Voy a multiplicar el polinomio, voy a multiplicar ese polinomio recíproco evaluado en 1 sobre alfa por 1, pero va a ser el 1, pero escrito de la forma alfa a la n sobre alfa a la n. Lo multiplico por esto, pero voy a dejar 1 sobre alfa a la n afuera del paréntesis y voy a multiplicar cada uno de los términos, voy a aplicar la propiedad distributiva y voy a multiplicar cada uno de los términos que encontramos ahí por alfa a la n. Cuando realizo esto, entonces nos damos cuenta, bueno, que nos queda 1 sobre alfa a la n, pero toda esa expresión que vemos ahí del lado derecho es lo mismo que p de alfa. Inicialmente sabemos que p de alfa es igual a 0, es decir que p de 1 sobre alfa es igual a 0. Por la definición de raíz de un polinomio, entonces podríamos afirmar que 1 sobre alfa entonces es la raíz del polinomio, es una raíz del polinomio recíproco. Listo. Ahora miremos el teorema del factor. Si yo tengo un polinomio f de x y otro polinomio x menos c que pertenecen a los números racionales, y f de x se expresa como el producto de x menos c por un polinomio q de x que también pertenece a los racionales, entonces puedo decir que f de c, o sea, al evaluar el c en el polinomio f, esto va a dar igual a 0. Este teorema del factor tiene un sí y solo sí, es decir que si tengo que f de c es igual a 0, quiere decir que puedo factorizar el polinomio de la forma x menos c por un polinomio q de x. Bien, respecto al criterio de las raíces racionales, tenemos que si yo tengo un polinomio p de x igual a sub 0 más a sub 1x más a sub 2x a la 2 hasta a sub nx a la n, un polinomio que pertenezca a los polinomios cuyos coeficientes pertenecen a los enteros, entonces se tiene que si p de x posee una raíz de la forma p sobre q que pertenece a los racionales, entonces p debe dividir a sub 0 y q debe dividir a sub n, es decir, p debe dividir al término independiente y q debe dividir al término que acompaña al coeficiente de mayor grado o el coeficiente principal. Cabe aclarar que P y Q debe estar de la forma más simplificada posible, es decir que el máximo común divisor entre P y Q es igual a 1, lo que se conoce como primos relativos. Por otro lado tenemos el criterio de la combinación lineal, que dice que si yo tengo un polinomio f de x que pertenece a los polinomios con coeficientes racionales, entonces el polinomio f es reducible sobre los racionales si y solo si g de x, si me invento un polinomio g de x que sea igual a cx más d, cx más d, bueno, que sea f de c de x más d, es decir, componer dentro de la función del polinomio f, el polinomio f componerlo con cx más d, con c diferente de 0 y con d que pertenezca a los racionales, entonces este es reducible sobre q. O sea, es decir, lo que quiere decir esto es que si yo llego a componer el polinomio f con un polinomio también racional, pero que sea
de la forma cx más d y este también y este es reducible, entonces los dos son reducibles, ¿sí? Y tiene un sí y solo sí. Por otro lado tenemos el criterio de irreducibilidad de polinomios de grado 2 y 3, y es que si yo tengo un polinomio p de x con coeficientes, con coeficientes racionales, y esto es un polinomio de segundo o tercer grado, entonces podemos decir lo siguiente: si p de x es reducible en los racionales, entonces p de x tiene una raíz en q, y viceversa. Si p de x tiene una raíz en q, entonces p de x es reducible sobre los racionales. Bien, entonces vamos a mirar el siguiente ejemplo y es la siguiente pregunta: ¿será que es posible presentar el polinomio f de t igual a 8t a la 3 menos 6t menos 1 como un producto de dos polinomios con coeficientes racionales de grados menores? Y por otro lado vamos a usar esta respuesta para decidir si f es reducible o irreducible sobre los racionales. Entonces, vamos a usar los teoremas que mencionamos anteriormente para resolver este ejemplo. Entonces, como f de t es igual a 8t a la 3 menos 6t menos 1, y esto es un polinomio de grado 3, para expresar f de la forma f de t eh, igual a la multiplicación de dos polinomios cuyos grados sean estrictamente menor que 3, significa que el polinomio g de t y h de t, que uno es de grado 1 o el otro es de grado 2, ¿sí? Porque necesito que al multiplicarlos pues me dé un polinomio. Como se suman los grados, necesito que me dé un polinomio de grado 3. Como estos polinomios deben tener un grado estrictamente menor que 3, esto quiere decir que uno tiene que ser de primer grado y el otro tiene que ser de segundo grado. Ahora bien, si suponemos que el grado de g es igual a 1, del polinomio que dijimos que, el polinomio que dijimos que al multiplicarlo por h daba igual al polinomio f, si suponemos que g, digamos, es un polinomio de grado 1, quiere decir entonces que este polinomio g lo puedo escribir de la forma t menos alfa, ¿sí? Por lo tanto podemos escribir f de t como t menos alfa por h de t. ¿Sí? Cabe aclarar pues que h de t es un polinomio que pertenece a los polinomios con coeficientes racionales y es un polinomio de grado 2. Si aplicamos el teorema del factor, entonces podemos afirmar que, que al evaluar alfa en el polinomio f, esto nos debe dar igual a 0. Y por la definición que tenemos de raíz, entonces podemos concluir que alfa es una raíz del polinomio f de t. Si esto es así, entonces vamos a determinar si f de t tiene raíces en q. Para esto, entonces voy a reemplazar, voy a hacer la composición, voy a componer, voy a construir el polinomio r de t, que sale de componer dentro del polinomio f el polinomio t medios. Al realizar esta composición obtenemos el polinomio t a la 3 menos 3t menos 1, y si usamos el criterio de las raíces racionales, sabemos que si posee una raíz racional solamente tenemos dos posibilidades. Puede ser 1 o menos 1, pero si las reemplazamos nos damos cuenta que es evidente que ninguna de estas es una raíz de r de t, lo que quiere decir que por el criterio de irreducibilidad de polinomios de grado 2 y 3, podemos afirmar que el polinomio r de t es irreducible. Ahora bien, si el polinomio r de t es irreducible, entonces por el criterio de la combinación lineal, entonces se puede afirmar que el polinomio f de t que teníamos inicialmente también es irreducible. Y por la definición que tenemos de irreducible, entonces f de t no posee raíces racionales. Si f de t no posee raíces racionales, entonces no va a ser posible encontrar un valor de alfa para el polinomio lineal que nos habíamos inventado, eh, para expresar f de t de la forma t menos alfa por h de t. Esto lo que nos quiere decir es que el polinomio f de t no se puede expresar como producto de dos polinomios racionales de grados estrictamente menor que 3.
Respecto a la pregunta que dice que utilice su respuesta para determinar si f es reducible o irreducible sobre los racionales, entonces podemos decir que f de t, o sea, lo mencionamos en el transcurso de la definición, que f de t es irreducible. Ahora, para finalizar, tenemos la siguiente pregunta y es ¿por qué en el contexto que venimos trabajando no tiene sentido resolver un polinomio aritmético? Entonces, en el contexto que venimos trabajando no tiene sentido resolver un polinomio aritmético porque uno no resuelve los polinomios. Uno resuelve son ecuaciones polinómicas. Por tal razón, debemos diferenciar entre lo que es un polinomio y entre lo que es una ecuación polinómica. Muchas gracias.